texto que hemos ido leyendo y vamos a hacer el esfuerzo por descubrir cuál es el mensaje, ¿no? Hay, como decíamos, un destinatario literario, decimos intradiegético, un destinatario dentro del mismo texto que hemos ido viendo que varía entre Nínive y Judá, y hay un destinatario externo, ¿no? Aquí, claro, el tema es que el, todo lo que hemos leído en el libro es prácticamente un oráculo contra Asiria, ¿no? Y prácticamente no hay una crítica explícita a Jerusalén o a Judá. Algunos, como Georg Jeremías, por ejemplo, en un libro, un trabajo muy importante que ha hecho él sobre los profetas cultuales, ha intentado también descubrir en algunos de estos versículos alguna alusión, pero no parece muy significativa, ¿no? Entonces, en su conjunto, el libro de, de, de Nahum contiene lo que contienen los otros grandes libros de los profetas en esas secciones que nosotros solemos llamar oráculos contra las naciones. Solo que aquí todo el libro es una colección de oráculos contra las naciones, sobre todo estos dos grandes que hemos trabajado hoy a la mañana en la segunda parte. Y hemos dicho, hay un indicio de que es un texto escrito después del 663, después de la toma de Tebas por parte de los asirios, y muy probablemente un texto escrito antes del 600, o por lo menos un oráculo pronunciado antes del 612, es decir, antes de la caída efectiva de Nínive. Ahora, hay allí 50 años en los que podemos preguntarnos cuándo se habría escrito el libro. La pregunta por el contexto histórico es interesante porque depende de eso también el juicio que nosotros podemos hacernos acerca de la intención que tiene este texto en su conjunto, ¿no? Tenemos como referencias también el reinado de Azaradón, 680 al 669, y el de Asurbanipal, que es el último rey así de importancia, el último emperador, digamos, asirio, 669 al 630. Después de esta fecha empieza la decadencia clara de Asiria, cuando ya Nabopolassar instaura el imperio neoasirio, el neobabilónico, con una dinastía caldea ocupando el reinado de Babilonia, ¿no? Si bien en el 605 es la batalla de Carquemis, sin embargo, ya en esta época podemos ver la decadencia. Entonces es bastante plausible que un texto como este, que es un oráculo dirigido contra el archienemigo de Israel y de muchos otros pueblos de la región, se haya compuesto, se haya pronunciado en ese tiempo. Pero ¿cuál sería el propósito del texto así en el corpus profético? Porque nosotros estamos acostumbrados a que los profetas, como Amós, por ejemplo, dirige su crítica a todas las naciones de alrededor, pero al final también tiene un oráculo contra Israel, ¿verdad? También hay una crítica, hay un oráculo contra el mismo pueblo, ¿no? Entonces, aquí muchos dicen, el mismo Alonso dice que para muchos intérpretes el profeta los ilusiona como poeta, pero los desilusiona como profeta, porque no ven allí ninguna crítica social, ninguna crítica al culto, ninguna crítica a los reyes, a los ricos, a los comerciantes, a los sacerdotes, como estamos acostumbrados en otros libros, ¿no? Estos tres capítulos, entonces, por supuesto, en el conjunto de la predicación profética los podemos entender, pero entonces la pregunta es, ¿cuál sería este texto? Según algunos intérpretes, se trata de una profecía cultual, una celebración de la caída de Babilonia, hecha en ese contexto de los profetas cultuales o de los templos, ¿no? Entonces, sin embargo, no hay muchos elementos fuera del Salmo como tal, muchos elementos como para
interpretar el conjunto del texto como una liturgia, ¿no? No parece haber suficientes elementos. Más bien es la expresión de la fuerza del Dios de Israel que prevalece sobre cualquier potencia de cualquier enemigo, ¿no es cierto? Es la prevalencia, la soberanía absoluta e incontestable de Yahvé, de Adonai, del Dios de Israel, por encima de cualquier potencia, que prevalece en poder sobre cualquiera de sus enemigos. Diríamos nosotros, vamos a ver, un texto que podríamos llamar de propaganda, ¿no? Propaganda en el sentido más fuerte de la palabra. Fíjense, entonces, un profeta de felicidad para Judá aparece así como un profeta casi funcionario, un profeta cultual. Si bien los criterios para identificar o para distinguir a un verdadero de un falso profeta no son fáciles de determinar, el libro de Nahum deja un poco perplejo en ese sentido, ¿no? Porque no hay, como digo, una advertencia muy explícita a Judá, aparentemente, ¿no? Si uno, la lectura del libro de Jonás, por ejemplo, cuyo objeto también va a ser la ciudad de Nínive, nos deja una impresión distinta. Además, tiene como digamos, allí Nínive se convierte, ¿no es cierto? Entonces, es otra perspectiva en el libro de Jonás, y ya vamos a ver que incluso es otro género literario completamente distinto, ¿no? Entonces, si consideramos la historia del profetismo y la célebre polémica de Jeremías con Hananías, por ejemplo, capítulo 28 de Jeremías, el verdadero profeta sería aquel que anuncia también la desventura, no solo para muchos países y reinos de extranjeros, como versículo 8, 28:8, sino también para Israel. Y sin embargo, a pesar de los intentos, como digo, de algunos, parece que el libro no comprende ningún oráculo de desgracia contra Israel, solo contra Nínive. Nahum, sin embargo, ha sido aceptado en el canon de los profetas. Entonces, la comunidad creyente lo tiene como profeta verdadero. Su mensaje, entonces, se organiza en torno, podríamos decir, a tres polos: Judá, Israel, ¿cierto? Nínive, Asiria, y el Dios de Israel. Son los tres. Entonces, felicidad para Judá, desgracia para Nínive, y el reconocimiento del poder soberano del Dios de Israel, ¿no? Fíjense que la felicidad para Judá, bueno, es que vienen de más de un siglo de dominación cruel y de parte del imperio asirio, ¿no? Era vasallo de Asiria durante todo este tiempo. El fardo se había hecho muy pesado y las consecuencias en la vida de la gente era desastrosa, ¿no? Sobre todo de la gente más pobre, porque son los que al final se traslada todo a los más pobres, ¿no es cierto? Los cortesanos seguirían viviendo su vida cortesana como habitualmente, pero apretarían más para cobrar más impuestos de la gente, ¿no es cierto? Todas las tierras que ellos tenían las entregaban, las arrendaban, pero ellos tenían las posibilidades de hacerlo porque eran propietarios de la tierra. Muchos de los otros, como hemos visto en el libro de Amós, dependían de la tierra, y al no ser propietarios de lo mismo se iban endeudando y empobreciendo, de tal manera que todas las clases sociales, digamos, los grupos de la sociedad de Judá estarían sufriendo el peso de este dominio. Y no solo, también esta dominación se ha hecho también pesada bajo el reinado de Manasés. Manasés es un rey completamente entregado al imperio asirio, ¿no es cierto? Es un vasallo fiel de Asiria, ¿no es cierto? El hijo de Ezequías, que paga religiosamente los tributos. Es un reinado largo el de Manasés. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, 1 al 18, se habla de ese reinado,
que consagra la dominación asiria con la influencia religiosa, social y política, ¿no? Pues no tiene ningún problema en adoptar los símbolos religiosos, las modas de la corte asiria, la mentalidad de la corte asiria, reproduciendo en chiquito quizás lo que veía en grande en la capital, ¿no? La reputación de los asirios no es muy, digamos, muy linda, ¿no es cierto? Se aparecen siempre como despiadados, sanguinarios, son como el terror ambulante. El Dios de Israel no puede permanecer indefinidamente indiferente a esa situación, no puede permitir que la situación continúe todavía por mucho tiempo. Y así aparece en este texto como es lento a la cólera, pero explota la cólera de Dios, ¿no? Entonces, esa es la expectativa de todo el pueblo de Judá, que espera la intervención, aguarda la intervención de su Dios en favor de los suyos y en contra de quienes lo están haciendo sufrir, ¿no? El Dios de Israel entonces está por intervenir. Entonces, ha humillado a Judá, le ha hecho pagar por sus pecados, dice en 1:13, ese texto dice así, ¿no es cierto? Si te he humillado, no volveré a hacerlo. No volveré a hacerlo. Acuérdense, pues ahora quebraré el yugo que te ha colocado, romperé sus cadenas. Recuerden el capítulo 9 del libro de Isaías, que tiene más o menos las mismas, la misma perspectiva, ¿no? Ese capítulo 9, que al ver, presagia el nacimiento de este nuevo niño, es como una especie de oración de bendición inaugural en el nacimiento de Ezequías, y presagia el fin de las tinieblas, el comienzo de la luz. Una luz ha brillado sobre los que vivían en tinieblas y sombra de muerte, ¿no? Dios que rompe la vara del enemigo, quema la bota de los que pisoteaban, ¿no es cierto? Entonces, esa esperanza de la intervención del Dios de Israel. En esa misma perspectiva, este versículo del 12 y 13 del primer capítulo de Amós, ¿no? Quebraré el yugo que te ha colocado y romperé sus cadenas, ¿no? Judá estaría sometida a Asiria, pero quedó prácticamente liberada de su yugo tras un cierto tiempo, al final del reinado de Asurbanipal. Anota la Biblia de Jerusalén, me parece con acierto, ¿no? Entonces, esa es la esperanza que albergan. No, ya no será más humillado. El Señor quebrará el yugo que pesa sobre él. Entonces ya no es la hora de las denuncias de los crímenes de Judá, sino la hora de las denuncias de la opresión que pesa sobre ellos. El profeta no habla de Judá y de sus errores, anuncia más bien la liberación de los oprimidos. Y por eso en el libro no hay oráculos de desgracia contra Jerusalén y Judá, sino de liberación. Esta destrucción de Nínive que aparece aquí, como lo indica el título, oráculo contra Nínive, documento, un libro que documenta la visión de Nahum de El Kosh, ¿no? Entonces, un oráculo contra Nínive. Todo el libro es eso, un oráculo contra las naciones, en este caso contra Nínive. Nahum anuncia la destrucción del opresor, ¿no? Y lo hace así con la misma vehemencia con la que el discurso imperial se oponía, ¿no es cierto? También en el caso de los asirios, ahí nosotros hemos citado esta mañana algunos de los oráculos de Nínive, y también allí, por ejemplo, una carta que manda Asaradón al dios Asur. Dice: yo, Asaradón, rey poderoso, cuya palabra es inmutable, cuya orden principesca no puede ser anulada, que no retrocede ante las armas desenvainadas y el embate de la feroz batalla, cuya batalla ninguno de los reyes entre todos sus enemigos buscó jamás por segunda vez, y ante quien ningún gobernante oponente suyo jamás se enfrentó en el campo de batalla, ¿no? La
invencible, un imperio que parecía que nadie iba a poder vencer, ¿no? No sé cómo, lo mismo dice en la segunda parte de Isaías, el profeta, sobre Babilonia, en el capítulo 47, ¿no? Es la que te sentabas ahí, decía yo y ninguna más, ¿no? Entonces, después de mí el diluvio, ¿no es cierto? Entonces, también Nínive tenía esas pretensiones y el emperador tenía ese tipo de retórica que se comprobaba con los hechos, ¿no? No hay mejor argumento que el éxito, ¿no es cierto? Y el éxito que tenía efectivamente le daba la razón al discurso repetido del rey de Nínive, ¿no? Podemos verlo también en ese capítulo 36, en el discurso del mensajero, el Rabshakeh, el copero mayor, que le habla a los funcionarios de Ezequías, ¿no? Entonces, Nahum anuncia la destrucción del opresor. Y es que es necesario que se haga justicia, ¿no? Y desde este punto de vista, la teología de Nahum no está muy lejos de la teología expresada por Isaías en el capítulo 10, versículos 5 al 15. Veamos un poquito Isaías 10, 5 al 15. ¿Eh? Sí, por favor. Ay, Asur, bastón de mi ira, vara de mi furor maneja. Vaya que mi furor maneja. Contra gente impia voy a guiarlo, contra el pueblo de mi cólera voy a mandarlo, a saquear saqueo y pillar pillaje, y hacer que lo pateen con el lodo de las calles. Pero él no se lo figura así, ni su corazón así lo estima, sino que su intención es arrasar y exterminar gentes no pocas. Pues dice, ¿no son mis jefes todos ellos reyes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamat como Arpad? ¿No es Samaria como Damasco? Es decir, son todas las ciudades que él ha ido tomando, saqueando, ¿no? ¿Cómo alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos, cuyas estatuas eran más de las de Jerusalén y Samaria? ¿Cómo hice con Samaria y sus ídolos? ¿No haré asimismo con Jerusalén y sus simulacros? Pues bien, cuando hubiera dado remate el Señor a todas sus empresas en el monte Sión y en Jerusalén, pasará revista al fruto del engreimiento del rey de Asur y al orgullo Altanero. altivo de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente, he borrado las fronteras de los pueblos, sus almacenes he saqueado y he abatido como un fuerte a sus habitantes. Como un nido ha alcanzado mi mano la riqueza de los pueblos, y como se recogen huevos abandonados, he recogido yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Eso, todos los huevos están ahí en la nidada y ninguna gallina los ha reclamado. Nadie los ha picoteado, ni siquiera ha batido las alas, no ha hecho más que recogerlo sin que nadie se oponga. Esa es la, la idea que tiene Asiria, ¿no? Entonces, como eh, aquí Isaías lo considera como instrumento del castigo que envió a su pueblo, pero el instrumento ha superado la misión que se le había confiado y tiene que ser también a su vez castigado, ¿no? Las fuerzas militares del enemigo se revelan ineficaces, sin embargo, frente a la potencia de Dios. Es lo que hemos leído en estos dos oráculos, ¿no? Preparar la defensa, poner todos los caballos que quieran, los jinetes, los arcos, preparar todos los aparatos de guerra que se te den la gana. No vas a poder, ¿no? No va a quedar nada. Y fíjense cómo en el destrucción, expolio, devastación, ¿no? Ánimos que decaen, rodillas que vacilan, todas las cinturas flaquean, todos los rostros
empalidecen, ¿no? De miedo, de terror y de vergüenza. Punto, ¿no? Así termina ese oráculo del 2:11, ¿no? Y en el capítulo 3 también, después de toda esa descripción terrible, el final también, ¿no es cierto? Asolada ha quedado Nínive, ¿quién se apiadará de ella? ¿Dónde puedo encontrar quien la consuele? Todos los pueblos que aplauden la caída, ¿no? Entonces, aquí, como digo, como decíamos esta mañana, aparece en esta perspectiva la descripción que hace Nahum de Nínive, es la descripción de una ciudad que es constituida así como símbolo del poder asirio, ¿no? Que adquiere así una connotación casi mítica, aunque se está refiriendo a una entidad política, pero los contornos son los de algo que supera lo que es meramente una cuestión política, militar, económica, ¿no es cierto? Está como encarnando valores que están en contraposición a los valores que el proyecto del Señor está queriendo promover. Es decir, que es como el opositor, el adversario, por eso le llama Belial, ¿no es cierto? En el libro de Daniel va a aparecer más clara la cuestión. Entonces es como la concentración de todos los males, de todos los horrores, de todas las crueldades, casi una personificación del mal, del enemigo de Dios. Sin salir, como digo, del plano de la historia, pero ven ustedes cómo así se van, de estos elementos son los que se va a valer después toda la apocalíptica para elaborar su visión no solo de esta coyuntura histórica, de este cambio de gobierno, sino de la historia en general, una visión de la historia universal. Entonces, de esta manera los textos respiran una cierta atmósfera de combate final, de guerra definitoria, ¿no? De lucha escatológica, aun cuando permanecemos todavía, repito, en el concreto nivel de la historia, ¿no? Pero la transposición de estos textos al plano de lo escatológico va a ser simple, sencilla, porque efectivamente la poesía tiene esa capacidad, ¿no es cierto? Precisamente porque trabaja con imágenes, símbolos, exageraciones, digamos, en alguna medida, es fácilmente se puede transponer al plano de lo escatológico, ¿no es cierto? Y el tercer elemento en juego aquí en la profecía de Nahum, el tercer personaje, la tercera entidad, es del Dios de Israel, ¿no es cierto? El Dios, la potencia soberana del Dios de Israel. Entonces, siempre esto no es, digamos, una cuestión exclusiva de la visión de la historia de Israel. Alguna vez se pretendía presentar, digamos, la visión de la historia de Israel como la visión en la que Dios interviene en la historia. Miren, en todas las religiones del Antiguo Oriente los dioses intervienen en la historia de la gente también, no es cosa exclusiva del Dios de Israel. Entonces, también toda victoria de un ejército, de un país sobre otro, es entendida como la victoria de su divinidad tutelar, ¿no? Porque nuestro Dios es más poderoso, es más macho que todos los otros dioses, por eso los vence, por eso los derrota a los otros. Esa es la ideología que sustenta la política de cada una de estas potencias y por lo tanto la legitimación religiosa de estos imperios. Y Asur, el dios supremo de Asiria, es el patrón de todo el imperio y de toda su política imperial. Por eso presentar al Dios de Israel como más poderoso es todo un desafío, ¿no? El texto de Nahum entonces revela una sólida fe en el Dios de Israel. Reafirma la soberanía de Adonai en circunstancias en las que no es tampoco tan fácil, ¿no? Porque no es que esté poniendo el rey de Judá la pata sobre la cabeza del rey de Asiria.
no están así, ¿no es cierto? Y sin embargo hay una fe aquí que habla de el poderío del poder de Dios, ¿no? Porque el poder de Judá es bastante más débil que el de cualquier otra de las naciones, mucho más el de Asiria, y además están con todo el miedo de Egipto por el otro lado y viendo cómo crece la potencia de los caldeos y los medos por otro, ¿no? Entonces están entre los leones y los cocodrilos, digamos, no saben qué elegir, ¿no? También es difícil el discernimiento en el plano político de ese momento, ¿no? Por eso no es seguro que la proclamación de Nahum, digamos, se pueda encuadrar en lo que, como querían algunos de los intérpretes, como profetas cultuales que hacen una especie de conjuro, digamos, ¿no es cierto? Como sería el caso, por ejemplo, en Egipto es muy común escribir textos de execración, es decir, presagiando la desgracia de los pueblos enemigos, y escribirlo sobre estatuitas de los enemigos, ¿no? Se representa al país enemigo en una especie de estatuita de arcilla y se la rompe, ¿no es cierto?, como especie de conjuro, digamos, presagiando la ruina, la destrucción de eso, ¿no? En especie de un gesto mágico. Aquí no aparece trazos, rasgos de magia, ¿no? Ni incluso las acciones simbólicas de que los profetas realizan, como Jeremías, Isaías o Ezequiel, no tienen fuerza por sí mismas, es decir, no es la exactitud de la ejecución de la acción la que asegura la eficacia de la acción, como en el caso de la magia, sino el poder de Dios, el ser manifestación de un designio de Dios. Es siempre el Señor el que realiza la obra, ¿no? Las acciones simbólicas de los profetas, entonces, suponen la convicción del poderío de Dios, ¿no? Entonces, pero claro, como digo, en la magia la convicción se apoya en la buena realización, la exactitud de la realización del rito, del pase mágico, mientras que la palabra profética se funda en el poder de Dios que ha enviado al profeta a transmitir esta palabra y en circunstancias en las que no parecería demasiado oportuno. Desde este punto de vista, entonces, todas las palabras proféticas dependen de la certeza de la eficacia de la palabra de Dios, ¿no? Es lo que aparece en Isaías con tantísima fuerza en la segunda parte, en el capítulo 40 sobre todo, donde se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor, Yacum Leolam, ¿no? Permanece firme para siempre, se cumplirá inexorablemente. Y al final de ese mismo bloque, en el capítulo 55, como la lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelven allí sin antes haber realizado su misión, ¿no? Así mi palabra no vuelve a mí vacía sin haber realizado antes el proyecto para el cual la envié. Entonces, es el comienzo y el final de esa colección de oráculos, esta convicción de la eficacia de la palabra, ¿no? Aquí también es la palabra de Dios la que anuncia estas cosas. Tiene eficacia porque es que es la palabra del Señor la boca del Señor la que ha hablado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es eficaz, ¿no es cierto? Es el mismísimo Dios el que lo está diciendo, ¿no? Entonces, sí que entendemos al profeta Nahum como un profeta auténtico, no solo como un poeta vehemente, cuya poesía podría servir de todas maneras, pero también como un profeta de la fe ya vista, porque no porque sea fuertemente nacionalista, como todos los profetas, sino porque su mensaje no presenta más que un aspecto de la misión profética, ¿no? Si se tiene en cuenta las circunstancias históricas en las que se pronuncia su mensaje, en las que ejerce su ministerio, entonces entendemos mejor. Fíjense que
si nos ubicamos, estamos en la época de Manasés, totalmente vendido al poderío asirio. Entonces, una profecía de este tipo se está, digamos, enrolando con una perspectiva política opuesta al discurso dominante, digamos, principal, ¿no es cierto? No es políticamente correcto hablar contra Asiria cuando somos aliados de Asiria, ¿no es cierto? Hoy se podría transponer eso, pero no vamos a entrar en esos discursos, ¿no? Entonces, en la época de Manasés, en plena euforia asiria, el mensaje de Nahum es un mensaje subversivo, digamos, un mensaje que va en contra de la política oficial. Y además, frente al... todavía existe, todavía falta para que caiga Nínive, todavía. Y si bien hay muchos intentos de medos y de caldeos, hay que ver si van a tener éxito, porque hasta ahora Asiria nos ha dominado durante mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, es todo un acto de fe el que supone esta predicación de Nahum, ¿no? Es una un cuestionamiento del statu quo que se contentaba con la ocupación asiria y intentaba acomodarse lo mejor posible, aculturarse lo mejor posible a esa dominación. Entonces, visto desde este ángulo, el ataque contra Nínive es también al mismo tiempo un ataque a los judeos que no no se fían ya del Dios de Israel, sino más bien en las alianzas políticas con Asiria. Entonces, también el mensaje de Nahum va en la línea de Isaías que hemos leído en otra ocasión. Entonces, un profeta con todas las de la ley, porque poniendo en su mira a Nínive, en realidad también arremete contra aquellos judeos que se alejan de los judaítas, que se alejan del Dios de Israel. Es una crítica a la idolatría del poder extranjero. Entonces, a la confianza en el poder político y por lo tanto una crítica también religiosa, ¿no? Que es la falta de confianza en el Dios de Israel y por lo tanto digo una suerte de propaganda en favor del Dios de Israel, ¿no? En un contracorriente, ¿verdad? Contracorriente. Aquí también es interesante que Nahum, si bien no ha tenido mucha recepción posteriormente en el Nuevo Testamento aparece en Tobías aparece una mención, y en el Nuevo Testamento, si bien se habla de los pies del mensajero que anuncia la paz, muy probablemente se está refiriendo a Isaías 52 y no a Nahum, que es menos conocido. Sin embargo, en la comunidad de Qumran estuvo muy presente, ¿no? En la época de los asmoneos parece haber recibido también una atención grande, ¿no? El libro parece haber despertado mucho interés en los sectarios de la época del periodo de los asmoneos que produjeron la literatura de Qumran. Hay un texto de Qumran que es un Pesher, el Pesher, hay dos que vamos a... Pesher es una forma de la interpretación midráshica, ¿no es cierto?, que lee en los textos antiguos un vaticinio de lo que le está ocurriendo a los intérpretes en ese momento. Entonces, lee en el libro de Nahum, como van a ver en el libro de Habacuc, también en el Pesher de Habacuc, lo que está sucediéndole a la comunidad, ¿no? En el 4Q Pesher de Nahum. En ese documento de Qumran, uno del 4Q 169, creo que es el equivalente. Se lee allí, entonces la comunidad está leyendo el libro de Nahum como un mensaje en código
de lo que está ocurriendo en su momento, ¿no? Así hacen, leen un versículo y dice, esto quiere decir tal cosa, y lo van aplicando a la propia comunidad y a los propios miembros de la comunidad, ¿no? Pero no es, por supuesto, el libro de Nahum no es un texto pseudopigráfico, es un texto en su núcleo original, es antiguo, seguramente data del final de la época siria, como hemos visto, si bien podemos discutir si es de la época de Manasés o ya de la época de Josías, pero siempre en ese periodo, por lo tanto, están leyendo ese texto y actualizándolo, ¿no es cierto? Pero es interesante que incluso lo mismo va a pasar con Habacuc, que el texto está escrito de tal manera que se presta a relecturas posteriores, ¿no? Esto es en la gruta 1, digamos, la cueva 1 y en la cueva 4 de Qumran se encuentra un cierto número de manuscritos más o menos bien conservados, algunos de los cuales incluso se reducen a pequeños fragmentos. Estos textos bíblicos de profetas y de los salmos comentados o interpretados, que reciben este nombre de Pesher, en plural Pesharim. Es un comentario, una interpretación, que parten del principio de que estos textos bíblicos son como alegorías que describen por anticipado la situación presente. Un mensaje codificado, digamos, de lo que les está ocurriendo. El autor de un Pesher divide su texto en pequeñas secciones que pueden ser constituidas a veces por un par de palabras, ¿no es cierto?, o de versículos, y después de transcribirlo coloca la interpretación o el enunciado de los hechos que se supone que el profeta ha previsto, ha vaticinado, ha predicho. Entonces, el Pesher de Habacuc es de este tipo de texto, ¿no? Su interés es también interesante, digamos, es de mucho interés este texto porque al hacer alusión a los acontecimientos que está viviendo la comunidad de Qumran, nos da muchos elementos para reconstruir efectivamente el perfil de esa comunidad, ¿no? Como repito, nunca se cita en el Nuevo Testamento de manera explícita, solo esta alusión, como digo, al mensajero de la paz que aparece en Hechos 10:36 o Romanos 10, Efesios 6, pero probablemente se refiere a Isaías 52 y no a Nahum. Bueno, hasta aquí. Ahora podemos nosotros comentar lo que parezca interesante acerca de este libro. Yo pensaba que se encontrara algo referente al profeta Nahum en las cuevas de Qumran. No es algo que sorprende porque también el Qumran fue como un movimiento a contrapelo, digamos. Claro, Eh, efectivamente. Está bien, un movimiento de resistencia, ¿verdad? Y de resistencia aquí en todo caso al oficialismo jerosolimitano, ¿no? En este caso, ¿no? Ajá. Y después también a Roma, ¿no? Ajá. Otras observaciones que les parecen a ustedes importantes. ¿Qué les ha resultado interesante del texto de Nahum? para mí como el mensaje, digamos, el mensaje de que Dios está sobre toda realidad, digamos, que puede intervenir cuando quiere y sabe distinguir, digamos. Claro, que en algún momento hará justicia, ¿no? Y esto, si bien son oráculos contra las naciones, pero también dentro de nuestro grupo puede haber quien se vende a Nínive, ¿no es cierto? Es decir, dentro del mismo grupo de Judá, también hay quien se fía más de Nínive que del Dios de Israel, ¿no?
Entonces tampoco, por eso podemos pensar, no sabemos si realmente son oráculos pronunciados en el templo de Jerusalén, si en el tiempo de Manasés. No sé si yo que Nahum, no sé si me animaría. Entonces más bien pueden haber sido discursos más bien, ¿cómo se dice? De protesta, digamos, más bien ocultos, ¿no? No tan públicamente pronunciados, ¿no? Por el riesgo que podían implicar, ¿no? Yo veo que no necesariamente necesita ser el pueblo judío el que lleve adelante la justicia. La justicia de Dios para el pueblo judío puede ser llevada adelante por otros pueblos. El caso De hecho, de esa es la perspectiva, tanto en Isaías como aquí, ¿no sé? En Isaías es Ciro el que los libera, no es su fuerza militar, sino la potencia de los persas, ¿no? Más cosas que les haya... Sí. También como discernir, digamos, cómo se articula la fe en el Dios de Israel digamos lo que puede ser a acomodarse, a fusilarse. Ah. Eso es, ¿no es cierto? El gran desafío para el creyente es también cómo ser auténticamente yavista, digamos, en las distintas culturas advenientes, ¿no? Cómo se puede inculturar la fe y en qué medida un paso puede terminar siendo una claudicación de la propia fe, ¿no? Ese es un discernimiento constante que hay que hacer a lo largo de toda la historia y la Iglesia sigue intentando hacerlo, ¿no? No siempre acierta, no siempre acertamos nosotros con hacerlo, ¿no? No puede resistirse a determinadas cosas y hace bien en hacerlo, otras uno puede asumirlas, reorientarlas, resignificarlas, incorporarlas en un paradigma cristiano, en una visión cristiana del mundo, pero otras no son compatibles, ¿no? Eso es el discernimiento permanente que hay que... La justicia de Dios. ¿Es histórica o va a ser metahistórica? Bueno, aquí la perspectiva todavía es histórica, es decir, entonces el Señor va a hacer justicia y de hecho verán la caída de Nínive como la confirmación de esta profecía, verán la caída de Nínive como el acto de justicia que Dios hizo contra sus enemigos, ¿no? Lo que pasa es que como después, hay como un proceso allí de una promesa, un cumplimiento, pero un cumplimiento parcial, que termina desilusionando, porque vamos a verlo aquí en Habacuc, mañana vamos a verlo, porque a los asirios les suceden los caldeos, entonces otros opresores, ¿no? Entonces, la promesa, ¿no es cierto?, la desilusión, porque hay un cumplimiento parcial de la profecía, digamos, de la promesa, hay una desilusión y por lo tanto hay una necesidad de releer la profecía y ver qué reserva de sentido contiene todavía y proyectarla hacia un cumplimiento futuro, que efectivamente tiene lugar, pero también es parcial y también desilusiona y que obliga de nuevo a esa relectura hasta que hay una proyección al eschaton, al final. Bueno, al final habrá el pleno cumplimiento y nunca ninguna realización histórica es completa. No se puede identificar con el reino. Ninguna realización, por muy buena que sea, ni siquiera la iglesia puede identificarse con el reino. Y señales de que la historia se mueve. Exacto. Anticipo y señal de que la historia se mueve en esa dirección. Esa es la idea de los signos de los tiempos en boca de Juan 23 y en la perspectiva de Gaudium et Spes. Descubrir dónde se está realizando ese cumplimiento de la promesa, dónde está creciendo el reino. ¿Sí? Efectivamente, pero esta es como una dinámica, es un dinamismo más que una posesión, ¿no? Es ahora, tiempo superior al espacio, que diría
el Papa Francisco. La caída de Nínive no hizo que el pueblo dirigente de Israel se convierta. O sea, sería lógico que vuelva otro y lo vuelva a castigar porque no se Y bueno, convirtiera. pero si uno ve todos los líos políticos que hubo después de la muerte de Josías y todo eso, bueno, algunos puede que hayan entendido, otros no, fueron recalcitrantes, como hemos visto en Jeremías, ¿no es cierto? Sí, sí. Muy bien. Gracias. Bien, entonces mañana con Habacuc, otro cortito, libro cortito, pero interesante.